Escuela Bíblica Buenas Nuevas Chile con el pastor Juan Kim, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Primera epístola a Timoteo. Bienvenido a la clase de Timoteo. Ya, poco difícil de hacerla. Ya, vamos a tocar primer Timoteo. Vamos a buscar la palabra de Dios. Primera de Timoteo capítulo 1, del versículo 1 voy a leer hasta 11. Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz, de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presenten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Hasta el versículo 11 he leído. Número 1 de la clase sobre el libro de Primera de Timoteo está iniciando presentando a sí mismo a apóstol Pablo, que está siendo como apóstol de Jesucristo, y también está hablando acerca de la posición de Timoteo, el cual era hijo verdadero en Cristo Jesús. Y luego está hablando sobre el propósito de dar mandamiento de Dios. Así dice, ¿no? Entonces, hoy nosotros podemos enfocar tres cosas. Número 1, sobre la posición y el cargo de apóstol Pablo. ¿Cómo está explicando? El versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza,
Así dice, ¿no? Ya. Por mandato de Dios, nuestro Salvador. Es decir que apóstol Pablo, antes de ser apóstol y antes de ser justo, él estaba siendo como fariseo. Desde niño estaba recibiendo la enseñanza por los maestros de la ley. En esa época, gran maestro de la ley era Gamaliel. Por esa razón, él estaba aprendiendo por medio de Gamaliel, y desde niño estaba cumpliendo mandamientos de Dios, estaba echando su corazón para obedecer ante la ley. Porque entre los fariseos siempre respetan cumplir mandamientos de Dios. Pero ¿sabe qué? Un día Jesucristo apareció ante su vida, mientras tanto que él estaba llegando a la ciudad de Damasco para atrapar a los cristianos. Porque en el corazón de Pablo estaba sintiendo que todos son mentirosos entre los cristianos, porque Jesucristo ya había muerto. Si una persona muere, entonces ¿cómo puede resucitar? Es una mentira. Por esa razón es digno de ser muerto entre los cristianos. Él estaba llevando esta mentalidad, este sentido, ¿no? Por fin ya estaba recibiendo permiso entre los sacerdotes de Jerusalén, y luego con mucha capacidad estaba llegando a la ciudad de Damasco. Pero Jesucristo le apareció y iluminando hacia él, se quedó perdiendo su vista, se quedó como ciego. ¿Sabe qué? Como él estaba pidiendo y hablando por primera vez después de caer, él decía que, Señor, ¿quién es usted? ¿Quién es usted? No sabía quién está tratando, quién está apareciendo. De repente salió la voz, aunque los compañeros no podían escuchar la voz de Jesucristo, ¿no? Pero Saulo podía escuchar. Yo soy Jesús Nazareno. Escuchando esta palabra, ¿no? Imagínense, ¿no? Un hombre que está escuchando la voz, pero no se ve nada, su imagen. Será desmayado. ¿Es cierto o no? De repente él estaba diciendo, ¿qué tengo que hacer? ¿Por qué me persigues, Saulo? ¿Qué tengo que hacer? Ya entré en la ciudad y quédese allá. En aquel entonces, siendo ciego ya no puede hacer nada, ¿no? Quedándose en una casa de la ciudad de Damasco, Dios apareció a Ananías, el que estaba confiando en Dios, siendo discípulo de Jesucristo, y Jesucristo le envió un ángel, ¿no? Y para que Ananías visitara a Saulo. Pero Ananías tampoco quería irse, ¿no? Porque él no le gustó encontrar Saulo, porque estaba escuchando la fama que este hombre es maldito. Quería matar a los cristianos. Estaba haciendo gran daño contra la iglesia. Pero Jesucristo estaba diciendo que no, eso es un instrumento para el evangelio. Ya no se preocupe y tiene que predicar el evangelio, tiene que salvarlo. Escuchando la palabra de Jesús, Ananías ya se fue. Encontró Saulo, que estaba siendo como ciego.
Entonces Ananías estaba poniendo su mano sobre la cabeza de Saulo y también decía que tiene que convocar al nombre de Jesucristo, confesando que Jesucristo es su Salvador, quien había limpiado todos sus pecados por su sangre. A través de la sacrificación de Jesucristo puede ser limpiado de todos sus pecados. Esta palabra sale en el libro de Hechos, ¿no? Mientras tanto que Ananías estaba hablando sobre el Evangelio, ya Saulo podía comprender que no por la obra de la ley será salvo, sino que por aceptar a Jesucristo como su Salvador y también creyendo que Jesucristo limpió todos sus pecados una sola vez para siempre, ¿no? Él podía comprender esta palabra. Entendido el Evangelio, él fue salvo. Por esa razón, siempre apóstol Pablo, mientras tanto que estaba escribiendo la carta para enviar a Corinto, Efeso, Tesalónica, en aquel entonces estaba presentando que yo soy apóstol de Jesucristo. Dios me salvó, Dios me entregó este cargo. Porque en la época de apóstol Pablo, habían vivido entre los discípulos de Jesucristo, ¿no? Desde Pedro y también otros discípulos. Pero un día entre sí estaban orando al Señor para establecer un apóstol en vez de Judas Iscariote, quien había vendido a Jesucristo, y él murió. Orando al Señor y estableció un hombre, se llama Matías. Por eso ya Matías estaba acompañado con 11 discípulos en Jerusalén. Por causa de eso, apóstol Pablo no podía meter su vida con ellos. Por esa razón, Dios había utilizado a apóstol Pablo para que él predicara el evangelio para los gentiles. Pero por la gracia de Dios, creo que el apóstol Pablo predicó el evangelio a Timoteo. Timoteo recibió la salvación y luego fue aprendido mucha palabra y fue establecido como ministro de la iglesia, siendo pastor. ¿Cuántas personas fueron levantadas por medio de apóstol Pablo como ministros de la iglesia? Creo que mucha cantidad, ¿no? Pero Timoteo era muy especial, ¿no? Porque considerando en el corazón de apóstol Pablo como si fuera su hijo. Entonces, en nuestra vida también debe surgir estas cosas, ¿no? Aprendiendo la palabra de Dios, no solamente puede aprender como teóricamente, ¿no? Sino que uno puede sentir que yo soy como discípulo y también espiritualmente yo soy hijo de siervo de Dios. Así va a sentir, ¿no? Entonces, siendo hijo, ¿qué es lo que va a hacer? Número uno, siendo hijo, confía en su padre. ¿Es cierto o no? Número uno. Eso es familia. Padre e hijo tienen relación como la familia más cercana y luego tiene confianza. Creo que en el corazón de Timoteo estaba abierto su corazón hacia apóstol Pablo como si fuera su padre. Ya estaba recibiendo la guía. Es muy importante, ¿no? Porque abriendo su corazón fácilmente puede recibir la guía. Hoy en día en Chile hay 2 pastores que están trabajando conmigo, obedeciendo en mi palabra, ¿no? Una es pastora Esther Sandoval. Hace uno de 2 años atrás, ella contactó conmigo y luego estaba escuchando la predicación de pastor Oxupac en el tiempo de Congreso de Líderes Cristianos. Y luego, siempre, casi 2 años, estaba estudiando la palabra de Dios por medio de mi clase.
Un día yo visité a su iglesia. Ella estaba muy contenta abriendo el camino para que yo predicara la palabra de Dios en su iglesia. Después de terminar un culto de domingo, ya cuando yo regresé a mi casa, yo estaba conversando que Pastora Esther Sandoval, sería bueno que ya nosotros tengamos una clase con los hermanos de su iglesia que tengan interés para aprender la palabra de Dios. Por medio de Zoom yo voy a enseñar la palabra de Dios. En aquel entonces ella estaba contenta, ya aceptó mi petición y luego ya 4 semanas, 4 veces ya yo hice las clases sobre el libro de Romanos. Creo que ayer en la noche, ¿no? Último tiempo estaba teniendo clase. Yo veo que Dios está derramando mucha bendición a la vida de Pastora Esther Sandoval y también a los hermanos de su iglesia. Porque no solamente se termina después de entender el Evangelio que Jesucristo limpió todos nuestros pecados. Pero si no puede crecer su espíritu, si no puede aprender la palabra de Dios, más tarde no puede hacer nada para Dios, porque solamente se queda como justo nada más. Siendo justo como un bebé recién nacido, ¿qué puede hacer? No puede hacer nada. Por esa razón, la Biblia nos enseña claramente, ¿no? Primera de Pedro, podemos buscarlo, donde ubica Primera de Pedro. Atrás de Hebreos se encuentra, ¿no? Primera de Pedro, capítulo 2, está diciendo, capítulo 2, el versículo 1, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Sí, es que habéis gustado la benignidad del Señor. La benignidad del Señor, ¿qué significa? Por la gracia de Dios nosotros fuimos justificados delante de Dios por creer la sangre de Jesucristo. Por eso, después de ser salvo, siendo justo, tiene que considerar cada uno como niño recién nacido, espiritualmente, siendo bebé. Por eso, desead leche espiritual, sin adulterada, ¿no? No adulterada. ¿Qué significa? Adulterada es decir, que está mezclada de doctrina. A través de el siervo de Dios justo, que explica el Evangelio y luego también tiene que aprender la palabra de Dios a través de el pastor justo, porque es totalmente diferente. Para recibir la salvación, ¿qué necesitaba? La gracia del Señor, solamente la obra del Señor, solamente la sangre de Jesucristo. También, para tener la fe, para servir al Señor, para tener vida de creencia, ¿qué necesita? Se llama la gracia de Dios. Por tener la gracia de Dios, la gente puede servir al Señor fuertemente. Por esa razón, Pastora Esther Sandoval ya está muy contenta. Porque ella dice, así me dijo, estoy muy contenta. Entonces yo creo que ella está muy contenta. Por eso yo le dije, pastora, voy a viajar a su iglesia otra vez, a la ciudad Los Ángeles de Chile. Como distancia 7 horas de Santiago en el coche, ¿no? Ya voy a pasar para tener reunión familiar en su casa, pasando sábado y luego al siguiente día, domingo, yo puedo predicar la palabra de Dios ante todos los hermanos de allá. Luego estoy pensando, ¿no? Si Dios me abre el camino,
yo voy a llegar hasta la ciudad de Temuco. No sé muy bien, alguien está escuchando mi predicación. Los pastores que viven en la ciudad de Temuco me avisen, porque el día que yo viajo, como 7 de mayo, será como 8 de mayo, es domingo, ¿no? Entonces voy a predicar en una ciudad de Temuco. Sabe que cuando Dios me da este sentimiento, siempre está preparando a alguien. Eso es la obra del Señor. Siempre Dios prepara a alguna persona que me ayuda. Como lo que había dicho, ¿no? 2 pastores que me acompañan, me ayudan hoy en día, ¿no? Una es pastora Esther Sandoval, de la ciudad Los Ángeles, de Chile. También otro pastor se llama Pastor Mario Verdugo, quien está pastoreando en la ciudad Alto Hospicio. Cuando yo llegué a su casa, me sentía que Dios está derramando mucha bendición en su iglesia, en su casa. Porque anteriormente, ¿no? Antes de viajar, esta tercera visita, había visitado 2 veces. Pero cuando nosotros terminamos predicaciones, nunca había contado otra vez cómo fue la palabra de Dios, cómo está creyendo. No había testimonio entre nosotros. Pero el día que yo llegué a su casa, de repente sobre la mesa y almorzando, empezando, testificando. Dice que la esposa de Pastor Mario Verdugo se llama Pastora Ana. Ella dice que, Pastor Juan, que me escuche bien. Mi marido un día estaba escuchando su predicación y se saltó, corría este lado. Decía que yo soy justo, no tengo pecado. Desde aquel tiempo está escuchando constantemente su explicación, su palabra. Entonces su predicación, uno de 40 minutos, entonces él va a escuchar uno de 3 horas. Repetidamente está escuchando. Además, pastor, cada noche estoy durmiendo con su voz, porque al lado de mí está prendido de predicación de usted, ya está saliendo, durmiendo, escuchando su voz por medio de mi marido. Además, al siguiente día, en la mañana, él estaba escuchando, aprendiendo constantemente. Qué raro, ¿no? Escuchando esta palabra, ¿no? Me sentía que nunca yo he encontrado tal persona. Porque imagínense, ¿no? Hoy en día, ¿cuántos pastores están predicando? Además, en Misión Buenas Nuevas, ¿cuántos pastores están predicando? Pero el Pastor Mario Verdugo ya estaba siguiendo atrás de mi enseñanza, estaba aprendiendo. Además, él nunca había contado a mí. Eso es más curioso. Y luego él estaba predicando sobre la redención eterna, justificación de Dios, y muchos hermanos están de acuerdo, estando testificando. Por eso yo le pedí a Pastor Mario Verdugo, ¿no? Pastor, vea, yo quiero venir otra vez a su iglesia, ¿no? En el mes de junio, porque una vez al 2 meses voy a llegar. Para llegar usted tiene que preparar algunas cosas. Ordenaba, ¿no? Número 1, tiene que tener credencial para mí, para visitar a cárcel y cada momento que yo visito. También una cosa es que es necesario preparar pendrive y para llevar materiales de la enseñanza y para que aprendan los internos de la cárcel. Número 3, tiene que poner letrero, la escuela bíblica Buenas Nuevas, Casa de Sion, y luego hay que convocar a la gente que quieren ser pastores en esa zona. Usted debe ser director enseñando la palabra de Dios. Voy a apoyar en su pastoral. Entonces ya me pidió letrero, ¿no? Ayer ya yo envié.
Luego yo le dije, ¿no? El pastor Mario Verdugo ya tiene que establecer radio comunitaria en esa zona. No tanto carro para establecer equipo, emisora de radio y también poco alto de antena y agarrando uno de como 4 kilómetros alrededor y usted tiene que predicar. También yo voy a apoyar programa, porque cada día nosotros estamos preparando programa de radio 1 hora y media. Mi predicación y también canción de Alba, el grupo de alabanza de México y también incluye algunos hermanos de México está testificando y terminando mi predicación y también otro ministro está predicando. Por eso en total 1 hora y media. Qué bendiciones que nosotros hablamos. Alguna persona no tiene duda si no tiene capacidad, entonces siempre va a decir, qué bueno, pastor, voy a averiguar. Qué bueno, pastor, más tarde. Qué bueno, todo plan, pero no tengo capacidad. Siempre va, como se dice, va a decir por su situación. Pero es muy raro, ¿no? Él estaba respondiendo, sí, pastor. Nunca yo he encontrado ministro de Misión Buenas Nuevas. Fuera de nuestra misión, ya un pastor independiente, ¿no? Ya está copiando y obedeciendo ante mi palabra. Entonces eso es tal persona como está siendo como hijo de nosotros, siendo como ministro especialmente, ¿no? Andando y con la guía de nosotros. ¿Qué quiero decir? Dios tanto quiere levantar a los oyentes para formar como ministros obedientes. Por ejemplo, ¿no? Hermano Fausto Sierra, yo le pedí, hermano, un favor, tiene que ordenar PDF, es muy importante para repartir al mundo. Imagínense, ¿no? Siendo arquitecto mayor, ya tiene que trabajar otra cosa, etcétera, ¿no? Pero cada momento está enviando, hasta 21 de PDF ya había enviado, entre 50 clases. Aunque todavía falta como 350 predicaciones. Pero por tiempo, durante 2 años, ya vamos a terminar este proyecto. No solamente hermano Fausto Sierra levanta, ¿no? Sino que hay otra persona si tenga atención de apoyar sobre el trabajo para evangelizar, ya avíseme, ¿no? Dios va a bendecir. Ya regresamos ahora. ¿A dónde? Ya de primera de Pedro capítulo 2, el versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Significa que hay 2 tipos de salvación. Uno es para recibir la salvación, recibiendo el perdón eterno, renacimiento. Eso es la salvación. Pero otra salvación es decir que cada día nosotros podemos ser salvos de la situación. Porque Satanás siempre mete engaño, mentira, para que nosotros andemos como mundanos. Pero teniendo la promesa del Señor, teniendo la fe, marchando por la fe, ya Satanás no va a engañarnos, sino que nosotros podemos vencer contra Satanás. Para que crezca nuestro espíritu, para que crezca nuestra fe, necesario tener esta relación que nosotros podemos tomar leche espiritual. Cada día si puede escuchar la palabra de Dios, cada día puede aprender la palabra de Dios, la gente puede caminar por la fe. Ya ahora volvamos, primera de Timoteo, ya estamos hablando, y el versículo 2, ¿cómo dice? A Timoteo, verdadero hijo en la fe, así dice. Entonces,
verdadero hijo en la fe. En nosotros ya, ¿quién está siendo verdadero hijo en la fe? Uno que obedece, uno que va a cumplir. Significa que no solamente nosotros podemos decir que ya no tenemos pecado, sino también cada día nosotros tenemos que marchar, trabajar, servir al Señor. Ya, el versículo 3, como dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Significa que hay doctrina sana y también otro es la doctrina doctrina falsa. Siendo como apóstol, siendo siervo de Dios, él estaba atendiendo a Timoteo como su hijo espiritual. En aquel entonces, apóstol Pablo estaba diciendo, quédese allá en Éfeso. Eso es mandato. Ya, te rogué un favor, ¿no? Pero estaba mandando, dice que ya tiene que quedarse. ¿Para qué? Para que defendiera a la gente, para que no enseñara otra doctrina en la iglesia de Éfeso. Porque mucha gente, ¿no?, sin saber nada de la palabra de Dios y quiere enseñar muchas cosas. Por esa razón, el versículo 4 estaba diciendo que alguna persona, ¿no?, estaba tocando el tema, como dice, ni presenten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Significa que la gente tiene que tener la fe, tiene que andar por la fe, pero mucha gente no, en vez de andar por la fe, en vez de vivir por la fe, estaba hablando otras cosas, genealogía, no sé muy bien qué tipo de genealogía estaba hablando. Creo que no, investigando, entonces ya hijo de Adán, también hijo de Caín y también hijo de Sed o algo de fulano. Significa que averiguando genealogía de ser humano, ya es como fuera de la verdad. Solamente sabiendo exactamente genealogía que vale. Por esa razón, apóstol Pablo decía que solamente trabaja por medio de la fe. El versículo 5 así dice: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio. Amor nacido de corazón limpio. Ya, veamos. Amor nacido de corazón limpio. ¿Quién va a tener el amor? ¿Cómo dice? Amor nacido de corazón limpio. Dos cosas está hablando, ¿no? Uno es amor, otro es corazón limpio. Ya, normalmente, ¿qué tipo de corazón nosotros estamos teniendo? El corazón es perverso y engañoso. O engañoso y perverso más que todas las cosas. Jeremías capítulo 17, el versículo 9, así dice, ¿no? Normalmente nuestro corazón sale maldades, ¿es cierto? Pero corazón limpio no es de nosotros. Injertando el corazón de Jesucristo. Por eso, misma gente, ¿ya? Antes de recibir la salvación, después de recibir la salvación, esta persona es misma gente, cuerpo igual, ya su cabello igual, no va a crecer nada, ni quisiera pelar nada, ya está forma igual. Pero corazón está teniendo diferente corazón. Se llama el corazón limpio, el corazón de Jesucristo que levanta
que nace el amor. Por eso nosotros llamamos este corazón, se llama el corazón de Jesucristo, que queda en nuestro corazón. Por eso, después de recibir la salvación, hay dos tipos de corazón que funcionan en nuestro cuerpo. Una es nuestro propio corazón. Sigue, en el corazón de nosotros propio siempre quiere cometer, quiere hacer maldades. Pero otro corazón tanto quiere predicar la palabra de Dios, tanto quiere salvar las almas, tanto quiere servir al Señor. Ya, cada uno que recibió la salvación está llevando dos tipos de corazón. Pero cuando acciona, cuando va a trabajar más fuerte, corazón limpio, como el corazón de Jesucristo, cuando uno que escucha la palabra de Dios, cuando uno que está teniendo relación con el siervo de Dios, porque eso es la fuerza como energía que activa. Es como igual que, ¿no? En el coche, sin tener batería, no puede arrancar. ¿Es cierto, no? Ya instalado todo, motor, está lleno de combustible, pero si no arranca, si no puede arrancar por medio de energía, de batería, entonces no puede arrancar. Entonces, Dios está trabajando así, ¿no? Después de salvar a nosotros, Dios nos dirija en el corazón de nosotros por la palabra del Señor, por medio del Espíritu Santo del Señor. A veces nosotros queremos visitar a otra persona, a veces nosotros queremos ayudar a otra persona, también a veces nosotros queremos servir al siervo de Dios, queremos ofrendar para el Evangelio. Ya, ¿de dónde venía este sentido? Todo viene de Dios. Por eso la vida de creencia, no por su esfuerzo, sino por la gracia de Dios, puede servir al Señor. Ya luego, el versículo 6. De las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Vana palabrería, ¿qué significa? Después de recibir la salvación, no está enfocando sobre la verdad, la promesa del Señor, la enseñanza de Dios, sino que quiere hablar, bla, 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 bla. Pero nada sale de su vida, el fruto de la fe. Además, el versículo 7, como dice, queriendo ser doctores de la ley. Creo que acá sale doctor, ¿no? Doctor teólogo. Doctor de la ley significa que ya quiere enseñar sobre mandamiento, quiere enseñar a otra persona, etcétera, etcétera. Pero, según la palabra de Dios, así dice el versículo 8. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Significa que la ley es buena, sí, es cierto. Después de recibir la salvación también, uno teniendo esta regla para vivir moralmente, para vivir con la ética, para vivir con la palabra del Señor, sí, necesario. Pero no está hablando por cumplir mandamiento de puede ser salvo, porque ya había sido salvo por la gracia de Dios, por la sangre de Jesucristo. Por eso alguna persona quiere enseñar, obligar para que cumpla, etcétera, etcétera, pero según la palabra de Dios dice que ya no para los justos necesario dar mandamientos, sino que a los pecadores, así dice. Significa que después de ser salvo, siendo justo, andando por la fe, no es necesario procurar cumplir mandamientos, porque su vida está cumpliendo la palabra de Dios, andando bien. Pero, ¿para qué es necesario tener esta regla, este mandamiento? Para los pecadores. Por eso, como dice el versículo 9,
Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, así dice o no, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Significa que después de recibir la salvación, si no comete nada, si no peca nada, entonces no es necesario obligar, no es necesario procurar cumplir el mandamiento de Dios, sino que solamente viva por la fe. Último, el versículo 11, como dice: según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Significa que ¿cuál es mejor? Ya, después de ser salvo, andando conmigo aquí, apóstol Pablo siempre estaba pensando para salvar las almas, para predicar el evangelio, para servir a Dios. Entonces no es necesario procurar cumplir el mandamiento de Dios. Pero después de recibir la salvación, siendo como justo, pero cometiendo constantemente, manchando, andando con las inmundicias, entonces obligatoriamente tiene que corregir por la ley. No para salvar, sino que para corregir su vida. Es necesario. Además, en la iglesia, si surge algo pecado, entonces ya tiene que ordenar, corregir, para que camine bien ante ojo de Dios. Por esa razón, este libro se llama Primera de Timoteo, es la carta para una persona, se llama Timoteo. Timoteo era pastor. Por eso esta carta es muy importante para saber entre los pastores, líderes de la iglesia, ¿no? Porque esta carta no es una carta simple, sino que para enfocar la vida de los pastores. Así está enseñando. El día de hoy, así terminamos. Otra clase vamos a encontrar. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos da esta bendición por la clase de la Biblia. El día de hoy nosotros por primera vez estamos tocando el libro de Primera de Timoteo. Creo que Dios va a bendecir por medio de esta enseñanza. Espero que nos bendiga para que nosotros tengamos la fe, andemos por su gracia. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.